querido Padre que estás en el reino de los cielos, una vez más, te pedimos, Señor, que tu Santo y Divino Espíritu nos ayude a comprender, aunque es algo delicado, podamos comprender en esta noche que de una u otra forma el valor de la vida que proviene de ti, es algo y es un regalo que tú nos has dado, que debemos devolverte a ti en fe y en confianza. Y si hay alguien lastimado, cansado, o alguien conoce a alguien así, lo pueda bendecir a través de esta información, y el apoyo y el cariño pueda restablecer a alguien que esté cansado o que esté agotado por el pensamiento de la vida. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, bienvenidos una vez más a la sección de Rompiendo el Silencio. Vamos a hablar o a continuar hablando acerca del suicidio. Lo único que esta tarde lo he titulado Luz. ¿Quieren ayudarme? Luz al final de, ¿qué dice aquí? Al final del túnel. ¿Saben que algunos dicen que han pasado por el proceso de la muerte? Hay gente que habla del proceso de la muerte como que es un túnel oscuro y que al final hay una luz. Decía una historia, una ilustración de alguien que dijo que había vivido esa experiencia de estar en un túnel oscuro y que al final del camino había luz. Y un niño que estaba escuchando el testimonio se levantó su manita y dijo: tenga cuidado que no sea la luz del tren. Él a veces había pasado por un túnel y entonces el papá le había enseñado que cuando el tren venía de este lado se podía ver al final del túnel una luz. Muy bien, nadie podría, según la palabra del Señor, nadie podría describir qué es la muerte, porque la Biblia nos presenta a nosotros que los muertos nada saben. Así que para que alguien nos explique qué es la muerte, tendría que saber, tendría que ver, tendría que pensar. Y la Biblia dice que los muertos, sus pensamientos ya cesan, sus memorias ya cesan. Los muertos nada saben. La Biblia nos explica claramente de que el cuerpo regresa al polvo, del polvo de donde nació, donde salió, debo decir, regresa al polvo. El hálito de vida o el aliento de vida regresa al que lo dio. ¿Quién lo dio? A ver, nuestro Dios. Y entonces cuando alguien dice que la muerte es así, que la muerte es asá, simplemente es el anhelo del ser humano de saber qué pasa después de la muerte. Pero nadie lo sabe, nadie lo conoce. Pero el anhelo de nosotros querer saber qué pasa más allá. Hay gente que se ha embuido en ciertos temas y ha llegado hasta decir cómo son las personas que viven en otros planetas, qué comen, cómo hablan. Me parece que es el anhelo de saber, pero si no tenemos evidencia, no hemos llegado hasta esos planetas para poder decir que hay vida, no podemos inventar nada más. Hoy quiero presentar el tema luz al final del túnel, no para explicar la muerte, sino para hacerle saber que el que haya pasado, estamos en este tema del suicidio, el que haya pasado por la angustia o la depresión de llegar a la conclusión de proyectar en su mente: mi vida ya no tiene sentido, mi vida ya no tiene valor, y haya considerado, no tan solo lo haya considerado en su mente como hemos venido estudiando, sino lo haya intentado, no tiene por qué sentirse culpable. ¿Sabe por qué? Porque al final de toda esa angustia todavía hay esperanza. Así que si hay alguien en esta sala que ha tenido una experiencia en su adolescencia, la ha tenido hace 2-3 meses, o tal vez, yo no puedo leerle las mentes, pero tal vez está considerando: no, ya yo no tengo valor para nadie, ya yo no debo existir más. Sí hay esperanza, sí hay alivio, sí existe luz
en medio de todo eso que hoy te arropa, esas 3D, ¿recuerdan en la sección anterior? Ese desamparo que posiblemente estés viviendo, esa desesperación que posiblemente estés viviendo, todas esas realidades, esa decepción que tal vez estés viviendo, esa desilusión que estés viviendo, puede cambiar. Lo mejor que Dios hizo fue un día tras el otro. Y lo mejor que le puso al día es lo que dice en su palabra: cada mañana son nuevas tus misericordias. Así que aunque el día sea lluvioso, como lo estamos disfrutando en esta ciudad, y estamos orando por los que sufren el embate del huracán Florence en este instante allá en Carolina del Norte, a pesar de que se vea negro y nublado, lo que celebra una familia hoy, que aunque tristemente haya perdido el carro, la casa, el jardín que quizás pusieron hace un mes, la vida de sus seres queridos está intacta, y eso se celebra. Pero encima de la vida, encima de un nuevo día, y sabemos que el norte de las Carolinas y el sur se va a restaurar, encima de un nuevo día, cada día el Señor le pone nueva misericordia, nueva gracia. Y si nosotros nos atrapamos y nos abrazamos a esa nueva gracia, nuestra vida puede cambiar. Va a haber luz al final del camino. Pero vamos a seguir desarrollando este tema tan interesante del suicidio. Y hoy yo quiero compartir con ustedes la antesala de lo que nos va a ayudar a entender la próxima sección o la última sección de Rompiendo el Silencio en la próxima ocasión que nos veamos. Así que ponga mucha atención a lo que vamos a estar hablando hoy, porque es sumamente importante. Les voy a dar un adelanto. Voy a hablar del suicidio en la Biblia. Wow, pastor, nos vas a hablar de eso. Bueno, pero antes es importante que sepamos que el dolor de quien perdió a alguien por causa del suicidio es un dolor grande. ¿Ok? Yo les decía en las primeras secciones de este seminario que es durísimo perder a un ser querido que vivió una vida fructífera, que vivió una vida longeva, que pudo vivir muchos años, que todos nos las disfrutamos, la tatarabuela nos las disfrutamos. Yo disfruté mi bisabuela, la disfruté, sus ocurrencias. Decía una de cosas que cuando nos juntamos los primos y nos juntamos en la familia, todavía las recordamos. Mi abuelita o bisabuela Tatita, muy bien, pequeñita, así bajita, flaquita, pero con una fuerza, una voz fuerte y tremenda las ocurrencias de mi abuela. Murió de vejez, eso fue duro. Imagínense el impacto de un joven, un niño, un adolescente, un hombre en su madurez de la vida, una mujer que pierda la vida por la decisión de hacerse daño por ella misma. Es un dolor grande, no tanto para la persona, claro que lo es. La persona que se tira de un piso 40, el dolor es inmenso. La muerte en muchos de los casos depende de la altura. Por eso es que tristemente, y estoy hablando de cosas muy delicadas, pero es lo que presentan los estudios, a veces la presión del aire hace que la persona muera de camino al suelo. El impacto ya, y a veces se considera, alguien desesperado dice, me tiro y en el camino ya, y no me va a doler. Miren cómo piensa la persona que está intensamente agotada, pero no deja de doler, pero más duele a los hijos que quedan, al cónyuge que queda, a la madre, al padre, a los hermanos que quedan. Duele porque puede llevar el sentimiento de culpa y de que este hecho ha sido un camino sin oportunidad de salvación. Duele porque el papá, y lo vimos en las pasadas secciones, como esa madre, la madre de Daniel, decía, si hubiese llegado media hora antes, ¿recuerdan la historia? Si hubiese llegado media hora antes a la casa, Daniel no hubiese
tomado esa decisión. La madre se ve estando allí queriendo hacer algo por su hijo que tristemente murió. Los deudos quedan con esa culpa de haber podido hacer algo más, porque el impacto es un impacto muy fuerte. Pero ¿saben qué? Hay esperanza para aquel o aquella que después de un evento como este, por algún ser querido, algún conocido o algún familiar, tenga el sentimiento de culpa. Hay esperanza para la persona que haya vivido, un amigo que haya quitado su vida. Pero tenemos que hoy definir dos palabras para poder entonces comprender algo más importante desde el punto de vista bíblico. ¿Qué es un martirio? Un martirio. Aquel que muere por un martirio es un ¿qué? Un mártir. Muy bien, ustedes han escuchado eso. ¿Cuál es la diferencia entre suicidio y martirio? Noten bien. Martirio es la opción de entregar. ¿Usted está viendo eso? Entregar la vida movido por convicciones fundamentales y valores no negociables. ¿Quién le sube a la mente inmediatamente cuando estamos hablando de martirio? Nos sube a la mente el gran Esteban, murió por la predicación del evangelio. En nuestros días nos sube a la mente un soldado por sus convicciones. ¿Qué hace? Está dispuesto a entregar su vida en favor de los valores que posee. Lo que incluye el martirio son actos heroicos, un policía, un bombero, de sacrificio personal que resultan en la preservación de otras vidas. Así que cuando hablamos de martirio hay una línea que separa el martirio de ¿qué otra cosa? Del suicidio. Es totalmente diferente. Si alguien aquí está diciendo, ese se metió a ser un bombero, ese es lo que está detrás del suicidio. No es un suicidio. Es una decisión en base a los fundamentos y los valores que él ha creído. Y él dice, servir a la comunidad, yo estoy disponible a dar mi vida en favor de otros. Muy bien. Pero cuando hablamos de suicidio, la diferencia es marcada. Es básicamente una negación del valor de la vida. ¿Qué usted está viendo aquí? Que la persona que se suicida está quitándole el valor a la vida por alguna circunstancia. Algunas de las la depresión ha hecho que la persona diga, mi vida ya no vale. Claro que vale. Vale para Dios, vale para los seres queridos, todavía vale. Y una persona que aunque viva sola, aunque no tenga familia, aunque los vecinos vivan a 2-3 horas de distancia, esté sola en el pueblo, todavía esa vida vale, sí o sí, todavía esa vida tiene valor. Pero el suicidio es básicamente una negación, el irle quitando, valor de la vida como un regalo que Dios le ha dado y una actitud desesperada para huir de una existencia percibida como insoportable. En otras palabras, el ser humano que adopta la decisión del suicidio fue quitándole valor a su propia vida. Las circunstancias de la vida, lo que está pasando ese individuo, le ha venido quitando valor a su vida. Los seres queridos que debieron apoyarle, estar ahí, y lo que han hecho es hostigarle, señalarle, le han quitado valor a la vida. Más adelante tengo un testimonio que quiero que ustedes vean, de un jovencito que su padre le ayudó a que le quitara valor a la vida. ¿Por qué el pastor está diciendo esto en esta ocasión? Porque nosotros creemos en la prevención. Sí o sí, nosotros estamos aquí siendo inspirados e informados porque creemos en la prevención. No tan solo en la prevención nuestra, sino en la prevención de la vida de nuestros seres queridos que está a nuestro alrededor. Si uno de nuestros seres queridos le está quitando valor a su vida, usted y yo no le podemos ayudar.
diciéndole, claro que sí, tú no vales nada, ya tú no me importas. ¿Por qué? Porque la segunda etapa de la negación y de la desvalorización de la vida va a confirmar lo que está pasando a esa persona. ¿Qué debemos hacer para prevenir? Debemos ¿qué? Presentarle valor a la vida para que haya un contraste. ¿Y cuál es el contraste? Esto es un ejemplo hipotético. Yo estoy pasando por un momento muy difícil. Las circunstancias en mi trabajo dicen que tal vez en una semana yo voy a quedar sin trabajo. He trabajado por 20 años en esa compañía, no voy a recibir ninguna ayuda monetaria, no tengo ya la salud como la tenía hace 20 años, no tengo la juventud que tenía hace 20 años, no estoy tan diestro, la disciplina que he hecho por mucho tiempo ahora tiene maquinarias nuevas, digamos, esto es un ejemplo hipotético. Y yo he entrado en un estrés terrible y ahora me siento, ¿qué va a pasar de mi vida? ¿Cómo voy a cuidar de mis hijos? ¿Cómo voy a pagar la casa? Eso es uno de los indicadores de mayor estrés. ¿Qué va a pasar conmigo? Y yo que estoy pasando por ese estrés empiezo a quitarle valor a mi vida. Y buscando apoyo en mi amigo Reinaldo, voy y le cuento a Reinaldo. Reinaldo no está en las de prevenir. Reinaldo no está en las de ayudarme. Y si Reinaldo confirma la desvalorización que yo mismo le estoy dando, ¿qué va a pasar? Reinaldo va a confirmar posiblemente la mala decisión que ya yo estoy acariciando. ¿Me están siguiendo? Que yo estoy acariciando en mi mente de desaparecer. Porque si en una semana yo no tengo trabajo, no voy a poder pagar la casa, no voy a poder traer comida a mis hijos, ¿qué va a hacer de mi familia? Y en esa desesperación, yo voy donde Reinaldo y Reinaldo dice, bueno, de verdad ya tú estás, no vas a poder trabajar. ¿Qué va a hacer Reinaldo? Va a confirmar mi desesperación. Y el hueco emocional, ¿qué va a pasar? Va a ser más hondo, más oscuro. ¿Cuándo hay un contraste? El contraste lo hay cuando yo estoy desvalorizando mi vida. Todo empieza con uno. Y voy donde mi amigo Reinaldo. Y mi amigo Reinaldo que está en la de prevenir, está en la de ayudarme, en la de apoyar. Cuando yo le digo, ¿sabes qué, Reinaldo? Mi vida está hecha un desastre. Reinaldo me abraza y me dice, tranquilo, ¿sabes qué? Dios va a abrir una puerta. Posiblemente tú no sepas, pero Dios ya tenga el trabajo donde... ¿Y está poniendo qué? Está inyectando esperanza, está inyectando confianza en Dios. ¿Y qué va a haber en mi mente ahora? ¿Qué va a haber? Un contraste. Por lo tanto, la adolescencia que viven nuestros jóvenes cuando están viviendo el embate de que ellos todavía no saben quiénes son, están pasando por esa transición de carácter, están fundamentando su carácter. Cuando ese muchacho o esa chica siente que no es muy importante y los amiguitos de la escuela, bueno, no son amigos, pero los compañeros de la escuela vienen y le confirman que no vale nada. Y el muchacho llega a su casa cabizbajo, triste, y el padre o la madre vuelve y recarga que no vale nada. Ese chico desde las 8 de la mañana está sufriendo un abuso emocional que tal vez ya a las 9:30 de la noche no resista más. Y cuando eso sigue y sigue y se sigue acumulando y acumulando, el valor, y esto es un pequeño ejemplo de los tantos que puedo compartir con ustedes, el valor del ser humano empieza ¿a qué? A minimizar hasta un punto que es cero. Es cero. Y a veces nosotros decimos, ¿cómo esa persona tomó esa decisión? Si tiene 18 años, está en su plena juventud. Bueno, busquemos el entorno. Sus amigos abusaron de él. Hablé yo del cirberacoso. Posiblemente a través de las redes sociales también abusaron de él. Pero la pregunta es, ¿habrá solución? Claro que la hay. Claro que la hay. Y yo represento la solución en el nombre de Jesús, no tan solo para aquel que tristemente se ha sentido desvalorizado hasta lo último, sino para aquel que se sienta culpable en esta hora de que ha hecho alguno de los ejemplos que yo he mencionado.
el Señor también tiene esperanza para cada uno de nosotros. Hoy puede ser el día de cambio. En vez de nosotros seguir diciéndole a nuestros hijos, compañeros de trabajo, vecinos, y desvalorizar sus vidas, hoy puede ser el primer día de cambio. Y levantarnos de esta sección y decir: Señor, ayúdame, yo lo que quiero es bendecir a las personas. Yo quiero decirle a las demás que pueden hallar esperanza en el Señor. La Biblia tiene de todo, y la realidad es que la Biblia, mis queridos hermanos, habla también del suicidio. Les voy a comentar 7 episodios del suicidio. En Jueces capítulo 9, Abimelec, dice la historia, mató a sus hermanos, entró, dice la historia, en una tremenda guerra. Y cuando estaba ahí en medio del combate, una mujer lanzó una rueda de molino que cayó en su nuca. Y herido Abimelec le dijo a su escudero: mátame, dice la historia. Noten bien. Mátame, dice la historia, para que no se sepa que una mujer me mató. Miren qué interesante. ¿Recuerdan ustedes la famosa historia de Sansón? Sansón dijo esta frase cuando puso sin sus ojos. Recuerdan ya la tortura que había pasado Sansón, ¿verdad que sí? Le habían arrancado los ojos, le habían quitado el pelo. Él era un nazareo, no un nazareno. Él era un nazareo. Y como nazareo, el niño nazareo, desde su infancia, su pelo o su melena no se recortaba. Era dedicado para el uso sagrado ese niño. Y el nazareo llamado Sansón, dice la historia, que sin ojos fue puesto en aquellas 2 columnas. Y miren lo que dijo. Dice la Biblia que dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Eso es una declaración de suicidio. Muera yo con los filisteos. Primera de Samuel capítulo 31. Esa guerra donde aparece el rey Saúl. El rey Saúl le dijo a uno de sus escuderos: mátame, mátame. Qué impresionante eso. Y el escudero dice: yo, o sea, el guardaespaldas, le dijo: yo, señor rey, no, conmigo no cuente, yo no voy a hacer eso. ¿Y qué hizo Saúl? Se recostó sobre su propia espada, abriendo su pecho y muriendo Saúl. Saben que el impacto fue tan grande que si ustedes siguen leyendo, aparece otra historia de otro de los que estaban allí cerca que también hizo lo mismo. Imagínense ver al rey muerto, bueno, en este caso, ver al rey suicidarse. Increíble, un impacto tan fuerte que él mismo también hizo lo mismo. Agitosel, consejero de David, allá en 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 23, dice la historia que se ahorcó. Zimri prendió fuego a su propia casa. Y el gran evento famoso de suicidio, aquel traidor que vendió a Jesús por algunas monedas de plata, dice la Biblia que tomó una soga y ¿qué hizo? Y se ahorcó. Pastor, qué historias tan tristes de la Biblia. Son historias tristes. Yo les dije a ustedes en las primeras 2 secciones y todavía lo voy a sostener, y en cualquier momento de ejercer y continuar, debo decir, ejerciendo mi ministerio, nunca voy a caer en el error de, como ministro ordenado, decir quién se salve y quién no. Cuando usted me escuche hablando de los salvos o me escuche hablando de los perdidos, estoy hablando de las características que la Biblia da de los salvos y las características que la Biblia da de ¿quiénes? De los perdidos. Pero no estoy diciendo yo quién se salva y quién se pierde. En una realidad como el tema que estamos hablando, tan delicado, mucho menos me voy yo a atrever a decir esa persona perdió la salvación. ¿Por qué? Porque no soy yo el que la otorgo. Yo no soy el que otorgo la salvación.
Así que yo no puedo decir, la perdió. Tampoco puedo decir, ese se salvó porque fue bueno, se portó bien, cantaba en el coro y murió de viejito. Tampoco yo puedo decir eso, porque yo no soy el dueño de la salvación. La salvación, queridos, corresponde completa y totalmente a nuestro Dios, bendito sea su nombre. Él es grande en misericordia. Él es tardo para la ira. Y yo no sé si usted ha escuchado, pero la Biblia habla de que veremos sorpresas en el reino de los cielos, ¿verdad que sí? Y el pastor siempre les ha dicho lo siguiente, que nosotros diremos, pero ¿y cómo? ¿Qué hace ese hombre aquí en el cielo? Si ese hombre de verdad que fue tremendo ingrato en la tierra y está aquí, ¿cómo ese hombre llegó aquí? Bueno, llegó por la misericordia, por la única y preciosa misericordia del Señor. Y ese que fue una sorpresa para usted, usted no está atrás ni yo tampoco. Nosotros seremos sorpresa para alguien más. Alguien va a decir, ¿y qué hace ese pastor acá? Alguien que piensa hoy día, no, ese no va. Se va a sorprender, porque todos los que lleguemos al reino de los cielos, llegaremos por misericordia. ¿Alguien dice amén a eso? Llegaremos por misericordia. Así que a nosotros no nos toca decir, Sansón se perdió. Bueno, se van a sorprender. En Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 13, en la historia de la lista de los héroes de la fe, ¿qué hace el nombre de Sansón allí? El nombre de Sansón está allí. Eso no me corresponde a mí ahora decir, saquen el nombre de Sansón y borren el nombre de Sansón. Dice la historia que Sansón empujó aquellas dos columnas y se vino abajo y dice la Biblia que ese día Sansón mató más que lo que había hecho como guerrero toda su vida. Ese día. Así que ¿cuántos se fueron aquel día? Nosotros no sabemos. ¿Por qué razón la Biblia deja al descubierto estas historias? ¿Por qué razón? Yo no la sé. Pero ahí hay evidencia. ¿Qué quiero con repasar las historias? Que veamos de los incidentes, percibimos varias cosas. ¿De qué incidentes? Ya les dije, Judas, Abimelech, Saúl, Sansón. Percibimos varias cosas. En primer lugar, muchos de los suicidios ocurrieron en un contexto ¿de qué? De guerra, de un alto desespero por sobrevivir, en que los suicidas aparentemente tomaron esa decisión radical por causa del miedo o la vergüenza. Vamos a dejar el Antiguo Testamento por un instante. Los voy a llevar a pensar. Y recuerden que el ejercicio que estamos haciendo aquí de el intelecto es que nosotros podamos meditar, pensar y no tomar una decisión de abrir nuestra boca y decir, ese se perdió, ese se salvó. Saben que mientras estudiaba para presentarme delante de ustedes, estudié varios evangelistas de otras denominaciones que ellos predican con la Biblia acerca del suicidio. Y me llamó la atención uno de ellos, voy a preservar el nombre para no hacer alusión a su nombre, pero me llamó la atención, un gran y famoso predicador. Ya descansa, ya ha muerto hace varios años, pero ¿sabe qué dijo en uno de los sermones? Dijo, si el diablo, si Satanás te invita a suicidarte, vas a ir directo al infierno. Claro, en primer lugar, él cree en el infierno. En segundo lugar, se atrevió a tomar una... ¿Lo vieron claro? Tomó una decisión. Él dijo que iba ¿a dónde? ¿Y quién es él para decir eso? ¿Quién es él? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Pero él dijo que iba directo al infierno. No, la cosa se puso más grave cuando entonces dijo, cuando Satanás venga y te proponga el suicidio, propónselo tú a él. Y yo dije, espérate, de un disparate, ahora va un disparate mayor. Que yo le proponga al enemigo, que sea él,
La Biblia habla claramente de lo que va a pasar en el futuro del enemigo. Apocalipsis y Daniel presentan claramente lo que va a pasar con el enemigo de los hijos y las hijas de Dios. Cuando Dios desaparezca el pecado, cuando no exista más llanto ni dolor, tampoco va a existir un enemigo que nos va a tentar. La Biblia dice que tierra nueva, cielo nuevo, todo nuevo, las cosas viejas pasaron y he aquí serán todas hechas nuevas. No habrá más llanto, no habrá más muerte de ninguna índole. Ni por enfermedad, ni por accidente, ni por un suicidio, ni por ninguna de las grandes y temibles alternativas que hoy día, una enfermedad terminal de las que hoy el ser humano pasa. No habrá más muerte ni dolor. Noten bien los incidentes. Les traigo otro detalle en esta hora. El número 2. Noten bien. Otros casos son más personales y reflejan más allá del miedo. ¿Qué reflejan? Baja autoestima. Todos ocurren en el contexto de un estado mental emocionalmente ¿qué? Turbado. Saúl estaba turbado. Por cierto, déjenme hacer un alto aquí. Yo no estoy justificando lo que la Biblia está diciendo, que ahora yo no estoy justificando lo que hizo Judas, ni yo simplemente estoy pensando junto a ustedes las circunstancias, muy bien, de estos incidentes. Las vidas de estas personas reflejaron miedo, una baja autoestima, y estamos hablando de la desvalorización de ¿qué? De la vida. Así que un ser humano que su estima esté baja y encima de eso alguien lo ayuda a que esté más baja y alguien lo ayuda a que esté más baja, va a caer en un estado emocional, en un estado físico, en un estado psíquico, mental. Cuando digo psíquico, la palabra es mental, en un estado que puede tristemente optar. Puede tristemente optar. ¿Estoy diciendo yo que alguien que tenga baja estima se va a suicidar? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo y estoy trayendo el ejemplo que en la Biblia, las circunstancias que ocurrieron estas muertes, vemos esta realidad de baja autoestima. Ocurre en un contexto de un estado mental emocionalmente ¿qué? Perturbado. Díganme cómo salió Judas de aquella reunión. Ustedes piensan que Judas dijo, por fin. No. Él sabía lo que había hecho. Él tristemente sabía lo que había hecho. Él sabía a quién había vendido por 30 monedas de plata. Al dueño del oro y de la plata lo había vendido, al dueño de la vida. Muy bien, quiero darle el punto número 3. El suicidio es mencionado en la Biblia sin que los autores expresen, ¿qué dice aquí? Cualquier juicio de valor con respecto a la acción. Aparece en la Biblia. ¿Por qué aparece en la Biblia? Porque ocurrió. Pero no aparece en la Biblia, y porque aparece en la Biblia es justificable que nosotros lo hagamos. Aparece en la Biblia porque ocurrió. Cualquier juicio de valor con respecto a esta acción, los autores no dicen nada. El autor no dice, y Sansón se perdió, y Judas pasó al infierno. No, noten bien. Pero señala que el escritor bíblico se dedicó simplemente a lo que les acabo de decir. ¿Qué cosa? ¿A qué? A describir el evento. Eso fue lo que pasó. Saúl, ¿qué hizo? Agarró la espada y se recostó sobre el pecho de aquel filo y murió. Así que nosotros necesitamos ver las dimensiones de la Biblia y estudiar la Biblia con cautela para que podamos entender. Punto número 4. El suicidio hiere principios bíblicos. Ahora estamos yendo a otra realidad. Aparecieron ciertos
eventos de suicidio en la Biblia. ¿Los autores justificaron eso? No. ¿Qué hicieron los autores en la Biblia? ¿Qué hicieron? Esto pasó. Esto fue lo que ocurrió. El escudero no quiso matar a Saúl. ¿Cómo? Y yo doy fe de que Saúl le pidió, mátame. Pero yo también escribo aquí que el escudero dijo, no, yo no. Pero yo también escribo que Saúl se recostó sobre la espada. El evangelista, vimos el cuerpo de Judas colgado en aquel árbol. Se habla de Sansón, no tenía sus ojos, puso sus manos sobre aquellas dos columnas y gritó, muera yo con todos los filisteos. ¿Y qué hizo el autor? Lo escribió. Muy bien. El suicidio hiere los principios bíblicos claros. Primer principio, y tome nota, Dios creó la vida. Job capítulo 1, versículo 21 lo afirma. Y la considera, según Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6. ¿Cómo Dios considera la vida? La considera sagrada. Nosotros no somos dueños de la vida. Muy bien. Nosotros no somos dueños, primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, y para los que están tomando notas, Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Sobre los principios de la vida debemos aprovecharla. ¿Qué debemos aprovechar? La vida, aprovechar nuestra existencia para el Señor, según Mateo 25 y Filipenses 1:21. ¿Qué dice la Biblia? El sexto mandamiento también tiene algo que decir sobre el tema. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, versículo 13? ¿Qué cosa? No, ¿qué? No matarás. Por lo tanto, la muerte en todas sus esferas no es inventada por Dios. Te voy a decir por qué. Dios nos hizo para vivir para siempre. Por eso la muerte, como les he dicho, del más viejito, como la trágica muerte de un joven, ambas nos impactan. Porque por más que nos querramos acostumbrar a que un día nos vamos a morir, alguien dice, bueno, y la Biblia lo dice, todos hemos de morir. La Biblia lo dice. Aunque la Biblia dice que algunos estarán vivos para el día del segundo regreso del Señor. Pero lo importante aquí es el valor que la Biblia le da a la vida. Repaso. Número 1, Dios creó la vida. Número 2, la considera sagrada. Número 3, nosotros no somos dueños de la vida. Número 4, debemos aprovecharla dedicando nuestra existencia al Señor. Si el Señor nos dio la vida, no hay una forma más hermosa de vivir que yo entregarle mi vida al Señor. Amén, iglesia. Yo entregarle la vida que Él me dio al Señor. Número 6, el sexto mandamiento nos dice claramente, no matarás. Muy bien. Importante, el cristiano no debería considerar el suicidio como una solución moralmente válida para el desafío de vivir este mundo marcado por dolores físicos y emocionales. ¿Por qué? Porque Dios creó la vida. Porque para Dios la vida es sagrada. Número 3, porque nos las dio para que nosotros se la devolviéramos a Él. Porque hay un mandamiento que con su propio dedo escribió que no matarás. Por lo tanto, no importa el desafío de nuestra vida, no debemos tener nunca por opción el suicidio. Y fíjense que en esta sección, como en las dos secciones anteriores, yo he tratado
de echar a un lado. Algunos se impresionaron cuando en la primera sección yo dije, no vamos a espiritualizar el tema. ¿Recuerdan cuando yo usé esa frase? Yo les estoy dando a ustedes facts, dice el americano, hechos, factores, para que nosotros, con la mente que el Señor nos dio, nosotros podamos analizar la realidad y darnos cuenta cómo podemos ser canal de bendición para otros y cómo nosotros mismos podemos autoayudarnos con esta realidad. El suicidio no es una solución moralmente válida para el desafío de la vida. Cualquier problema y dificultad que tengamos en la vida, el Señor, el que se inventó la vida, tiene esperanza y solución para cualquiera sea el desafío de nuestra vida. Sea en nuestro matrimonio, en nuestra salud, con nuestros hijos, el Señor desea que aprendamos a confiar en un Dios amante que nos va a ayudar, nos va a sostener. Ese salmo que todo el mundo se sabe, el Salmo 23, que dice, aunque ande en valle de sombra y ¿qué? Y de muerte. Deténganse ahí. Eso está difícil, andar en un valle de sombras. Póngale usted significado a eso en la vida, sin trabajo, sin salud. Eso es un valle de sombra, y encima de eso un valle de sombra y de muerte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Cuál es la otra parte? A ver, ¿cuál es la otra parte? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Quiere decir que en medio de cualquier depresión, cualquier desamparo, cualquier dolor de la vida, Dios promete estar con nosotros y nos va a levantar y nos va a ayudar. Lo pudo haber hecho con Sansón, lo pudo haber hecho con Saúl, lo pudo haber hecho con Abimelech, lo pudo haber hecho con Judas. A Judas le llamó amigo. A Judas le dijo amigo. Antes que haya hecho lo que hizo, le dijo, aquí tienes un amigo. Que Jesús pudo haberlo señalado. Tú sinvergüenza, mira lo que has hecho. Jesús no hizo eso. Jesús le llamó amigo. Así que le abrió la puerta. Ven, estoy aquí para perdonarte. El espíritu de la profecía, y no quiero espiritualizar el tema, pero les doy esta nota al calce. Si a Lucifer le dio oportunidad hasta el Calvario y no la aprovechó, díganme si ese Dios amante no tiene oportunidad para ti y para mí. ¿La tiene? Claro que sí. Yo no sé quién esté desesperado hoy, esté angustiado y esté hasta pensando, no, tu vida tiene valor. Dios te dio la vida. Mejor dásela a Él, a ver qué pasa. Mejor entrégasela a Él, a ver qué pasa. No nos corresponde a nosotros juzgar el destino eterno de un suicida. Eso no nos toca a nosotros. No perdamos nuestro tiempo. El juicio final le pertenece ¿a quién? A Dios, que es justo, y nosotros no somos justos. La Biblia dice que no hay justo ni uno, que es justo y misericordioso. Quiero que vean esta historia, que disfruten de este testimonio antes de concluir esta sección, para que podamos escuchar claramente de que sí hay oportunidad. Para resumir mi niñez, yo creo que pensaría en la palabra desesperanza. Cuando mi papá llegaba alcohólico, le agredía a mi mamá, y si no le bastaba esto, entonces comenzaba a agredirme a mí. Hubo una ocasión que recuerdo muy bien, que yo había tomado una calculadora de él para la escuela. Tenía un examen de matemáticas y iba a hacer trampa. Se dieron cuenta, mi profesora me decomisó la calculadora y habló con mis papás. Cuando yo llegué a mi casa, lo primero que él hizo fue agarrarme con sus manos, tirarme al suelo, golpeó mi cabeza 3 veces contra el suelo y me empezó a golpear con sus puños. Y yo llegué a sentir odio, fue odio lo que yo sentí por él. Esta palabra lo resume todo.
tenía miedo también de cuando él llegara a la casa. Estaba siempre esperando, va a llegar tomado, va a llegar normal. Si llega normal no me va a decir nada, es mejor. Si llega tomado me va a agredir a mi mamá. Y eventualmente cuando nació mi hermana yo pensaba, puede llegar a agredir a mi hermana. Yo intenté, siendo un niño de 9, 10 años, intenté suicidarme en 3 ocasiones. 2 ocasiones fueron ahorcándome. En ambas algo sobrenatural pasó. En una se rompió la viga de la que amarré la cuerda, y en otra ocasión una cuerda bastante gruesa se rompió de la nada. La tercera, estaba mi mamá trabajando, mi papá estaba trabajando, era una tarde. Yo estaba solo con mi hermana, la que me sigue, y ella estaba durmiendo. Entonces yo llegué a mi cocina y saqué un cuchillo. Mi intención era clavarme este cuchillo en mi estómago y morir desangrado en el suelo y acabar con mi historia. Cuando yo agarro el cuchillo con mis 2 manos, se enciende la radio de un momento a otro y está sonando una canción de un cantante que se llama Danilo Montero. La canción, a grandes rasgos, lo que decía era: he estado buscando razones para vivir, y en medio de todas mis preguntas y en medio de todo lo que mi tristeza, el amor de Dios me respondió. Y entonces ahora puedo ver la luz y ya no tengo temor. Y cuando yo empiezo a escuchar esto, siento una voz que me habla y me dice: no lo hagas, suelta ese cuchillo, vales mucho para mí, yo te amo. Y no había nadie más. Y escucho la voz, me considero loco en el momento. Pero al pesar las palabras, lo único que yo pude hacer fue tirar el cuchillo, caer rendido al suelo, llorar y entregar mi vida a Dios. Yo encontré la salida en Dios. No tenía control de mi situación. Yo no podía hacer que mi papá dejara de tomar. Yo no podía hacer que mi papá no golpeara a mi mamá. Yo no tenía control de nada, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo y Él cambió todo. Sí se puede, definitivamente. Fue un proceso, fue difícil, porque pasar de ver un padre que me golpeaba, que me decía que era un inútil, a uno que me abraza y me pide perdón. Al principio había una desconfianza, pero poco a poco Dios fue quitando esa desconfianza y nació un amor entre nosotros dos, un amor de padre a hijo, una relación de padre a hijo. Y fui capaz de decirle te amo, de darle un abrazo sincero, de llorar con él, y no solo por tristeza de lo que había pasado, sino por esperanza de lo que venía al futuro. Hoy, cuando yo veo a mi papá, yo tengo un perdón completo por él. El corazón está sano, está limpio, está libre de toda amargura, de toda tristeza, de todo sufrimiento por el pasado. Increíble esta historia, ¿verdad que sí? Son historias genuinas de que sí hay esperanza. Confiar en la bondad de Dios es el consuelo para quien llora. De este lado, la pérdida y la esperanza para quien es asediado por pensamientos suicidas. Para el lado del angustiado, Dios es la solución. Y para el lado de aquel que ha perdido un ser querido o que no sabe qué hacer con ese ser querido o conocido que está pasando por esta dificultad, Dios es la solución. Debemos concluir en primer lugar. La psicología y la psiquiatría revelan que la mayoría de los casos, el suicidio es el resultado de una profunda agitación emocional o un desequilibrio bioquímico asociado a un estado de depresión profunda o de miedo. Por lo tanto, no debemos juzgar a alguien que bajo tales circunstancias adopta el suicidio. Número 2, la justicia de Dios toma en consideración la intensidad de nuestra mente atribulada.
El futuro de nuestros queridos está en las manos de un Dios que misericordioso. En esta noche es importante recalcar todo eso. Punto número 3. Con la ayuda de Dios podemos enfrentar la culpa de forma constructiva. La persona que cometió suicidio necesitaba de ayuda profesional. De muchos de nosotros muchos de nosotros somos incapaces de ofrecer. Yo tengo que decir claro hoy que si usted está pasando o pensando en suicidio, busque ayuda. Busque ayuda y recuerde que puede contar con el apoyo de familiares y de amigos. No siga desvalorizando su vida. Su vida tiene mucho valor para Dios. Dios se la dio. Y si usted se la entrega a ese Dios, así como hemos visto la historia de este jovencito, usted también puede ser altamente bendecido. Cuando estés atravesando el valle de sombra y de muerte que hablé hace unos minutos, recuerda que hay un Dios que desea, ¿qué cosa? Ampararte por medio de personas amorosas. Por lo tanto, nunca, di conmigo nunca pierdas la esperanza. En esta noche me dio mucho gusto poder compartir esta información con ustedes. Espero que haya caído en terreno importante. En primer lugar, para que sea de alivio y de ayuda para cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, para que nosotros, en vez de estar minimizando y desvalorizando a los que tenemos a nuestro lado, ¿qué debemos hacer? A ver, ¿qué debemos hacer? Levantar su estima, hacerles saber que sois importantes para Dios y también para cada uno de nosotros. Les tengo una buena noticia y la voy a dividir en dos. Aquí les va la buena noticia. Ustedes no están solos. Dios les ama y nosotros también en esta iglesia te amamos. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener una palabra de oración para concluir en esta noche. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, a pesar de que es un tema difícil de elaborar, difícil de comunicar, te damos las gracias porque has estado con nosotros en este seminario, nos has ayudado a repasar puntos importantes y a darnos cuenta que sí, en Dios tenemos esperanza. Como lo hemos hecho en cada sección, ponemos en tus manos de amor a todos los que de una u otra forma están sufriendo de alguna depresión, de algún desamparo. Visítalos, anímalos, abrázalos tú mismo, Señor. Y si somos nosotros los que estamos sufriendo, hazlo con nosotros también. Y ayúdanos, Señor, a ser canal de bendición para alguien más, no importa la edad, dándole valor, estima y haciéndole saber que su vida sí tiene valor para Dios y para cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos. Sigue con nosotros en el resto del tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.